En este video aprenderás todo sobre la mejor estrategia de trading que existe, que son los retrocesos de Fibonacci. En otros de mis videos te he explicado cómo funciona esta herramienta y probablemente te habrás dado cuenta que cada que tú marcas un Fibonacci en tu gráfico, en periodos cortos o en periodos largos, muchísimos de los movimientos que podemos ver van a regresar y van a respetar el valor del 61.8%. Así que no te pierdas absolutamente ningún detalle de esta clase de trading. En otros de los videos traders les había explicado cómo funciona la estrategia, cómo funciona la herramienta de Fibonacci en general. Pero lo que vamos a hacer en este video es que vamos a explicar un poquito más a detalle cómo funcionan todos estos valores. Es decir, qué es lo que va a pasar si el gráfico no retrocede al valor del 61.8% y retrocede al 50%, por ejemplo, al 38.2%, y cómo puedes confirmar estas operaciones para saber qué es lo que va a hacer el gráfico y que puedas tener operaciones simplemente perfectas. Lo primero que tenemos que saber, traders, es que para que tú puedas utilizar Fibonacci, lo vas a utilizar en su mayoría en tendencias o en extensiones, ya que bueno, para eso funcionan los retrocesos de Fibonacci, ya que cuando nosotros tenemos un movimiento de impulso, es decir, tenemos un impulso de una tendencia, los retrocesos nos van a ayudar a determinar hasta qué punto va a retroceder el gráfico en base a este último impulso que marcamos. Es por eso que la herramienta de Fibonacci siempre se marca del principio al final de un movimiento. En otros videos me habían preguntado que cuál es la configuración que tengo y es muy simple. Todos los demás valores los tengo desactivados y simplemente dejo estos en azul y el valor del 61.8% en blanco. Te recomiendo tomarle una captura a esta configuración. Hemos explicado en otras clases de trading que cuando una tendencia se mueve de forma regular, nosotros la vamos a llamar tendencia regular, porque estos retrocesos de Fibonacci están llegando al valor del 61.8%. Es decir, cada que un gráfico retrocede al valor del 61.8%, inclusive al valor del 50%, o entre la Golden Zone, el 61.8% y el 50%, se le considera una tendencia regular. Es decir, una tendencia que se está moviendo con oferta y demanda. Recuerda que en otros videos te había explicado un poco más de los imbalances, cuando un gráfico pierde el balance, pero cuando un gráfico se mueve de forma regular, esto genera un balance en nuestro gráfico. Es por eso que los retrocesos de Fibonacci son verdaderamente efectivos, ya que muchos gráficos se mueven balanceadamente de forma regular y nosotros vamos a utilizar esta herramienta para tener buenas operaciones. Pero aquí viene el detalle importante, traders. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, como en este caso de aquí, nosotros marcamos nuestro Fibonacci? Yo marco un Fibonacci, perfecto, y marco mi línea en el 61.8%. Pero ¿qué sucede si nuestro gráfico no llega? Es decir, si a partir de este punto retrocede y no llega a tocar la Golden Zone, no llega a tocar la zona Premium o la zona del 61.8%. Bueno, tienes que saber que los valores de Fibonacci van a tener distintos significados. Es decir, como te comentaba, cuando un retroceso llega al 50% o al 61.8%, esto es una tendencia regular y tú vas a poder operar cada vez que el gráfico retroceda al 61.8% y vas a poder seguir este mismo patrón. Pero ¿qué es lo que sucede o qué significa que el retroceso no llegue al 61.8%? Por ejemplo, que llegue al 38.2% o que llegue al 23.6%. Esto significa que entonces tenemos una tendencia o un movimiento con mayor profundidad. Es decir, mucha atención aquí. Una tendencia regular entonces es cuando nosotros tenemos, te decía, retrocesos al 61.8%. El gráfico tiene un balance. Muy bien. Pero cuando el gráfico comienza a perder este balance, por ejemplo, una noticia, una fundamental, vamos a tener que de un impulso el gráfico tiene retrocesos muy pequeños, es decir, se está moviendo con una mayor velocidad, con tanta velocidad que el mismo gráfico no puede retroceder sobre cada uno de estos impulsos. Es entonces que cuando un gráfico regresa al 38.2 o al 23.6, esto se considera un movimiento con mayor profundidad. Y es ahí entonces donde nosotros vamos a utilizar las extensiones. ¿Por qué? Mucha atención a lo que estamos viendo aquí. El retroceso no llega al 60%.
61.8 y todos los retrocesos próximos están teniendo retrocesos pequeños, es decir, están llegando al 38.2%. Esto quiere decir que todo este movimiento desde aquí hasta acá está teniendo una mayor profundidad y que no ha podido retroceder sobre cada uno de los impulsos. Es entonces ahí donde vamos a utilizar las extensiones de Fibonacci. Recuerda que si quieres hacer trading, en la descripción de este video tienes el enlace a los brokers que utilizo, tanto para Forex, metales, criptomonedas. En la descripción tienes los enlaces para que te puedas abrir una cuenta. Y si quieres formar parte de mi academia, también en la descripción tienes todos los detalles de mi academia privada. Entonces, traders, cuando tenemos retrocesos pequeños que no han podido retroceder sobre el impulso, quiere decir que hay mucha oferta o hay mucha demanda. Acuérdate que es oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda. Perfecto. Pero cuando no retrocede, hay mucha oferta o hay mucha demanda. Entonces, todo este movimiento, estos impulsos se convierten en uno solo, ¿ok? Todo esto se convierte en un movimiento tal cual. Y el gráfico ahora tiene que retroceder sobre todo este movimiento, ¿vale? Porque los mismos retrocesos no regresaron. Entonces a esto se le llama una extensión. Y en lugar de que tú marques tus retrocesos en cada uno de los impulsos, digo, tu Fibonacci en cada uno de los impulsos, lo que se hace es esto. Del principio del movimiento al final vas a marcar tu Fibonacci. Y ahora el gráfico debe de retroceder sobre todo este movimiento para continuar su trayecto. Y es muy probable que cuando tienes movimientos como estos con retrocesos pequeños, que el gráfico venga a tener un retroceso con mayor profundidad para después continuar con su trayecto. No tiene nada de malo cuando un retroceso no llega al 61.8%, sino que probablemente lo que tendrás que hacer es una extensión de Fibonacci. Entonces vamos a ver cuando finaliza nuestro movimiento, por ejemplo, ahí vemos que ya está finalizando y en ese momento entonces lo que podemos hacer, aquí seguimos teniendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. En el momento en el que este impulso ya no sea mayor que el anterior, es entonces donde vamos a marcar nuestra extensión. Ahí, perfecto. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Como todos estos fueron retrocesos cortos, retrocesos pequeños, vamos a marcar una extensión del principio al final. Perfecto. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Marcamos nuestro Fibonacci, mucha atención, del principio al final de nuestro movimiento. Excelente. Y vamos a marcar nuestra línea en el 61.8%, en la Golden Zone de Fibonacci. ¿Y qué es lo que va a suceder? Te vas a dar cuenta que cuando esto sucede, el gráfico viene a retroceder como si ahora todo esto fuera un movimiento más grande, retrocede y continúa con su trayecto. Entonces cuando tú tienes un Fibonacci o un retroceso pequeño, el gráfico va a venir a hacernos una extensión. También puedes ver aquí que anteriormente tuvo esta vela con una gran mecha y eso lo podemos utilizar como confirmación para Fibonacci. Si te fijas, ahí el gráfico llega a la línea del 61.8%, estoy en el euro dólar y esto es una extensión y va a parecer absolutamente mágico. Pero mira qué es lo que sucede. El gráfico viene a tocar y retroceder sobre un movimiento mayor para después entonces continuar con su trayecto. Ahí lo vuelve a testear otra vez, que sería la extensión del movimiento más grande. Acuérdate, la extensión es únicamente cuando los retrocesos son cortos, cuando una tendencia tiene mayor profundidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gráfico respeta y entonces puedes operar y puedes tener una operación magnífica utilizando los retrocesos pequeños y una extensión de Fibonacci. Entonces, nuevamente, si el gráfico tiene retrocesos a la Golden Zone, al 61.8%, vas a marcar tus Fibonaccis en todos los impulsos. Sencillo, ahí está. Entonces, cuando el gráfico vuelva a regresar, vas a seguir operando la tendencia de forma regular. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede entonces cuando nuestra tendencia tiene retrocesos cortos, tiene movimiento con mayor profundidad? Que todo esto se convierte en un solo movimiento. Y ahora el gráfico tiene que retroceder de todo este movimiento, porque como el movimiento tuvo tanta profundidad, no pudo retroceder. Entonces todo esto se convierte en una extensión. Y ahí tienes dos de los significados más importantes con Fibonacci: los retrocesos cortos y los retrocesos regulares. Ahora vamos con lo último, que sería ¿qué es lo que sucede si en este movimiento que yo tengo el gráfico retrocede más arriba del 61.8%?
es decir, retrocede al 78.6 o retrocede más arriba. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, entonces presta muchísima atención. Bien, traders, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un movimiento, pero los retrocesos están llegando arriba del 61.8%? ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Bueno, cuando tienes un retroceso con mayor profundidad, en lugar que el gráfico se mueva de forma regular, como era al 61.8%, o en lugar de que el gráfico se mueva con gran profundidad, con retrocesos cortos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que cuando tiene retrocesos con mayor profundidad, es más probable que el gráfico avance de forma lenta, que se empiece a encontrar en algún tipo de rango o que pueda dar un cambio de estructura probablemente. Es por eso que el 61.8% se le considera la Golden Zone, el punto perfecto y el punto exacto para operar con Fibonacci. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. El gráfico tiene un movimiento con mayor profundidad y te vas a poder dar cuenta que entonces los próximos retrocesos, mira, aquí vuelvo a marcar el Fibonacci, y vas a ver que los próximos retrocesos se van a mantener como muy altos. Es decir, los próximos movimientos se van a quedar en un rango muy arriba o un posible cambio de estructura probablemente. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Te fijas, llega retroceso alto, pero el movimiento ya no se ve tan regular como en otras ocasiones. Ya se ve que los impulsos ya no están superando por tanto a los anteriores. Y es ahí entonces cuando el gráfico se empieza a quedar en algún tipo de rango, en algún tipo de zona lateral, por ejemplo. Y esto puede ser algún tipo de indicativo de un cambio de estructura, por ejemplo. Entonces vamos a resumirlo de una forma muy simple. Si en un Fibonacci yo tengo retrocesos pequeños, esto quiere decir que mi movimiento tiene una mayor profundidad y que de toda esta profundidad del movimiento, el gráfico va a retroceder para hacer el retroceso mayor y continuar con su trayecto. Esto sucede con retrocesos cortos. Ahora, con retrocesos entre el 50% y el 61.8%, esto nos indica un movimiento regular, un gráfico que se mueve de forma regular y que podemos operar la tendencia cada que el gráfico vuelva a llegar al 61.8%. Algo verdaderamente simple. Y por último, ¿qué es lo que sucede si entonces nuestro gráfico tiene retrocesos mayores, arriba del 61.8%? Bueno, probablemente el gráfico se va a mover con una mayor lentitud y los impulsos ya no van a superar a los anteriores. Eso te puede indicar algún tipo de cambio de estructura. Es por eso, traders, la importancia de que si tú vas a utilizar Fibonacci, lo utilices al valor del 61.8%. Eso es lo que te va a dar como resultado operaciones completamente perfectas. Espero que les haya gustado esta pequeña clase de trading, entendiendo los diferentes valores de los retrocesos de Fibonacci. Asegúrate de suscribirte al canal, deja tu like en este video y dime en los comentarios qué te ha parecido esta grandiosa clase de trading. Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo y nos vemos en la próxima, traders.